¿Cuáles son elementos indispensables que se pueden identificar en una serie de tiempo? El ciclo y la tendencia. Correcto, ¿no? Si ponen promedio y altitud, este, pues yo diría están en otra clase, ¿no? Entonces, correcto, Natalia. La siguiente pregunta. ¿Alguien que la quiera leer? Por ahí escucho un sonidito. Yo, si quieres. Ok, Iñaki. Si tengo un conjunto de variables X correlacionadas y mi objetivo es reducir sus dimensiones en un solo índice que capture la variabilidad y que no esté correlacionado con mis variables originales, ¿cuál método estadístico aplicaría? Análisis de componentes principales. Exactamente, ¿no? O sea, es el único. Entonces, y ahí es importante que recuerden reducir sus dimensiones en un solo índice que capture la variabilidad. O sea, solamente leer reducir sus dimensiones en un solo índice que capture la variabilidad ya me está dando las respuestas. El único método lo es que hemos visto que lo hace, ¿no? Y después la segunda, y que no esté correlacionado con mis variables originales. Entonces, eso solamente lo hace análisis por componentes o de componentes principales. ¿Va? Ahora pasemos a la tercera pregunta. Esa sí está... ¿Qué Una pasó? pregunta, Miss. Uh -huh. La respuesta de la uno era altitud y qué otra, es que no escuché bien. No, 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 la respuesta de la 1 no es altitud. No, 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 no. Ah, ok, ok, es que pensé que me había equivocado, entendí que era altitud y yo qué, pero No, ya, gracias. no, la respuesta de la 1 es ciclo y tendencia. Ah, perfecto, gracias. Sí, sí, sí. Ciclo y tendencia. Si ponen promedio o altitud, yo diría, o sea, no. O sea, ese día como que no fueron a la clase, ¿no? Entonces, los elementos más importantes a identificar, que son justamente los que vamos a ver la clase de hoy, son en una serie de tiempos, son ciclo y tendencia. Aquí está, ¿no? Ciclo y tendencia. ¿Sale? Gracias, Paola, por preguntar otra vez. Entonces, ahora vamos con la pregunta 3. ¿Quién me lee la pregunta 3? ¿Alguien? Voluntariamente. Diga yo. Yo la leo si quiere. Va, Kenji. En las series de tiempo, el análisis del tiempo es circunstancial. Lo que importa es la observación del indicador. Falso. ¿Por qué? La verdad, yo la tengo mal. Soy puse verdadero. Entonces, me reservo el derecho de opinar. Ok. Bueno, muy bien. ¿Por qué? O sea, y eso, o sea, si se fijan hasta en la pregunta, lo puse dos veces, ¿no? En las series de tiempo, el análisis del tiempo es circunstancial. Lo que importa es la observación del indicador. Cuando estamos analizando series de tiempo, y el nombre lo dice, pues el tiempo y el seguimiento del indicador a lo largo de los periodos es lo más importante. Entonces, por eso es falso. ¿Va? Eh, Ahora, la última pregunta. ¿Quién la gusta leer? ¿Alguien gusta leer la última pregunta? Si quieres, yo, pero creo que hay un poquito de ruido de fondo. Ok. Ingrid. Son elementos indispensables al momento de realizar el análisis de componentes principales. ¿Te digo las respuestas? Uh-huh. Ok, la de verificar que los componentes, o sea, la primera esa sí es. Uh-huh. La de R cuadrada no es. Ninguna de las anteriores pues tampoco es. Observar la gráfica de sedimentación sí es. Rotar la matriz de correlaciones también sí es. Y la última no es. La última también es, ¿no? Pero dice 0.5 y tú nos habías dicho que tenía que Que ser... 60, ajá, justo. Ajá, Pero de por 60 para eso, ¿qué arriba. dice ahí? Sea mayor a 0.5. ¿Qué es mayor a 0.5? 60. Exacto. Bueno, pero es que, según yo había, o sea, se había especificado que era, tenía que ser mayor a 60, ¿no? Ajá, por eso. O sea, de 60 o más, ¿no? Ah, ok, Ay, ok, está bien. me atrapé, perdón. No, 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 está muy bien. Entonces, justo eso es lo que quería
con esa pregunta. ¿Por qué? Porque es importante. Imagínense si yo hago un índice que solamente capture la mitad de la variabilidad máxima de mi muestra. Pues podría construir ese y otro índice cualquiera. Entonces eso no me sirve. Tengo que capturar siempre que sea mayor a 6. Obviamente, digamos, un mejor índice va a ser el que sea mayor a 60. O sea, que capture más de la mitad de la variabilidad de mi muestra. ¿Vale? Entonces, O sea, son nada más todas, excepto la de la R cuadrada y la de ninguna de las anteriores, ¿verdad, Miss? exacto. Ok, perfecto. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda con el método de componentes principales? No les puse, como ven, ninguna fórmula. Sí va a haber algunas formulillas en el siguiente quiz, pero este jueves dije, no, está bien, vamos a descansar. Miss, ¿Qué pasó? y la de la importancia de las, no, sí, la de la definición de series de tiempo, o sea, ¿cuáles son las palabras claves que debe de haber? ¿Cuáles son las palabras claves que debe de haber en series de tiempo? Las series de tiempo, ¿cuál es su objetivo? Analizar un indicador a lo largo del tiempo. Esas son indispensables, ¿no? Entonces, es un indicador o un indicador, un índice a lo largo del tiempo, ¿no? Esos son dos elementos muy importantes en la definición de serie de tiempo, en los cuales es posible observar la tendencia, el ciclo, la variabilidad y sus fluctuaciones. Entonces, esa sería una buena definición. Es decir, una serie de tiempo se utiliza para observar el comportamiento de un indicador o un índice a lo largo del tiempo con la finalidad de analizar su tendencia, su ciclo, su variabilidad o sus fluctuaciones. Y entonces después ya pueden dar el ejemplo que ustedes incluso hicieron de tarea, ¿vale? Gracias, Miss. Que sería esta, ¿no? Entonces, al menos que tengan los elementos que ahorita les comenté y después ya ponen incluso su ejemplo de lo que hicieron de tarea, ¿va? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo clarísimo? ¿La mayoría pudo contestar las preguntas? O sea, ¿las sintió difíciles o digamos bien en general? Yo creo que en general Todo bien. bien. Va, voy a chismear. No es cierto. Después chismeo sus calificaciones. Pero me importa que hasta ahorita al menos hayamos capturado, digamos, las nociones básicas, ¿sale? Entonces, ahora sí, pasamos a el tema del día de hoy. Les comparto pantalla. Ustedes ya tienen descargado y en sus computadoras, supongo, la misma sintaxis que habíamos trabajado las clases anteriores. Si no, recuerden que aquí en el Drive, en estadística, ustedes guardaron acá cada uno sus sintaxis. Entonces, por favor, las pueden descargar para abrirlas en su Stata. Entonces, yo voy a abrir la de la clase, que es esta. La voy a descargar. Ahí está la descarga. Va a abrir aquí ya me dice que ya me abrió mi do file. Entonces lo único que yo voy a hacer, ya tengo abierto aquí mi Stata, y aquí en mis descargas pues va a ser la última descarga, ¿no? Esta es la clase del 22 de marzo del 2022, es cuando... Y vamos a abrir Stata y nos vamos a, digamos, a ir hasta análisis de series de tiempo, que es aproximadamente la línea. Les voy a poner, de hecho incluso lo voy a volver a guardar en el Drive,
esta sintaxis con las notas, por si se pierden en algún momento, pues la pueden seguir. Les voy a poner el asterisco y para que puedan revisar el do file. Entonces aquí le voy a poner que es la clase del 31 de marzo de 2022. ¿Sale? Entonces, hoy vamos a empezar ya, y la siguiente clase, el análisis de series de tiempo en Stata. Ahorita primero recuerdan que cuando analizábamos las series en INEGI, en el Banco Mundial y en la OCDE, nosotros solamente analizamos de manera como digamos observando cuando había un ciclo, cuando había una tendencia de largo plazo, si eran fluctuaciones, si había estacionalidad y si había, digamos, variabilidad. Entonces, una serie de tiempo justo nos permite analizar un indicador o un índice a lo largo de un periodo prolongado de tiempo, cómo es su comportamiento, sus cambios, y analizamos básicamente tres cosas. Nosotros habíamos observado principalmente tendencia, ciclo, y el único elemento que nos faltaba era la estacionalidad. ¿Qué significa estacionalidad? Nosotros, a ver, ¿cuántas estaciones tenemos normalmente en el año? ¿Alguien sabe cuántas estaciones tenemos en el año? Invierno, primavera, verano, otoño. Exacto. Tenemos 4 estaciones, ¿no? Regularmente. Entonces, ¿qué quiere decir que tenemos 4 estaciones? Pues que cada 3 meses cambiamos de estación. Entonces, estas estaciones se repiten cada año. Entonces, cuando nosotros tenemos estacionalidad, quiere decir que un fenómeno se repite cada cierto periodo de tiempo. A ver, si yo les preguntara, ¿en qué meses aumentan los casos de influenza en México? ¿Ustedes qué me dirían? En otoño, tipo por octubre, cuando empieza a hacer frito. Exactamente, entonces quiere decir que la influenza es un fenómeno que tiene estacionalidad. Si yo les dijera, bueno, si alguien, no sé si alguien hizo la serie del tipo de cambio, pero cuando viaja, ¿no? O sea, hasta para viajar. Si yo dijera, bueno, ¿en qué periodo me conviene a mí viajar, por ejemplo, a Europa o a otro país, ¿no? Digamos que normalmente a Europa y a Estados Unidos. Yo analizaría el tipo de cambio, ¿no? Y sabemos que durante un periodo en específico aumenta el tipo de cambio, es decir, vale más tanto el euro como el dólar respecto al peso. Entonces, ¿cuándo creen que alcance los máximos en precios el dólar y el euro en un año? ¿En qué periodos? Alguien que haya viajado y diga, bueno, a ver, en este periodo el euro y el dólar sale más caro y entonces, pues sinceramente mi costo de mi viaje se me va a duplicar o a triplicar. ¿Alguien ha hecho eso? ¿No lo han hecho? No. Bueno, vamos a hacer algo para que lo observen, ¿no? Entonces, si ustedes se van a Google y vayan tipo de cambio, por ejemplo, peso dólar, ¿no? Peso dólar. Y acá, en esto, van a encontrar el tipo de cambio. Y esta es una serie. Y esta serie se puede seguir mes a mes, por semana, por día. Y entonces podemos analizarlo en un año. Esta la voy a
voy a ver, déjenme ver cómo la aumento. Bueno, voy a ponerle control más. Ahí está, creo que ahí la ven mejor, ¿no? Entonces van a ver que siempre estos picos, por ejemplo, en 2021 su máximo se encontró en junio. Bueno, esto en 5 años, ¿no? Entonces, acá, en 2017 que inicia más o menos acá, yo voy a tener el precio máximo, por ejemplo, aquí en diciembre. Después ya voy, sigo, y acá el precio máximo estuvo en junio y acá estuvo en noviembre, es decir, a finales de año. Y me voy aquí a 2019 y aquí tengo un pico en agosto, y después aquí llegó a precios súper altos por la pandemia. Obviamente este dato está afectado por la pandemia. Y después tengo acá un pico en junio y tengo otro pico en septiembre y tengo acá un pico en marzo y tengo otra vez en diciembre. Normalmente el tipo de cambio empieza a variar. Este es del peso mexicano dólar, ¿no? En estos periodos, en diciembre, este huequito de acá quiere decir que es cuando nuestro peso tiene el menor valor. Entonces, ¿en qué periodos a mí no me conviene viajar? Pues a fin de año, porque yo estaría pagando más pesos por cada dólar. Y esto pasa igual en los veranos. O sea, en los veranos o en los a fines de año, yo estoy pagando más, digamos, pesos por cada dólar. Aquí está lo mismo, miren, vean este huequito. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Veranos, y estos son, bueno, este es un dato típico, lo que pasó con la pandemia, pero normalmente siempre pasa que los tipos de cambio suben en los veranos y en diciembre, que esto es el comportamiento porque es cuando más personas viajan, y también en diciembre es cuando digamos inician casi siempre las devaluaciones del peso, porque es un cierre de año. Entonces, pues por eso es importante analizar las series de tiempo, y en ese caso es analizar que en junio, que son los veranos, y en los inviernos, o sea en diciembre, cuando más sube el tipo de cambio, es decir, la relación cuántos dólares puedo comprar por cada peso, pues me ayuda a mí a saber que esa serie tiene estacionalidad, ¿sale? Entonces, bueno, aquí vamos a correr lo primero, vamos a limpiar nuestra base de datos, por eso el comando es drop all, o sea, quítame todo lo que yo haya hecho anteriormente. Eso significa drop all, quitar toda la información anterior. Aquí también lo voy a aumentar para que se vea mejor en el video. Entonces, anterior, y después yo lo que estoy haciendo es algunas simulaciones para que ustedes observen dos cosas importantes. Primero, la comparación de la tendencia en una serie. Entonces aquí vamos a hacer el análisis de la tendencia en una serie de tiempo, ¿vale? Entonces voy a correrla toda y vamos a ver qué pasa. Aquí en mi base de datos, yo voy a observar, voy a abrir mi base de datos en esta lupita. Recuerden que esta lupita ahí me deja observar mi base de datos. Entonces, una base de serie de tiempo tiene esta estructura normalmente. Tiene periodos, en este caso que están medidos en meses. Es decir, los periodos en una serie pueden ser días, como lo vimos en la de Google,
aquí. O sea, solamente la serie de tipo de cambio la puedo observar en días. Ahí está, cómo va cambiando diariamente. La puedo observar en semanas, cómo cambia cada semana. En meses, en años, cada 5 años. Y acá pues la puedo observar en un periodo más largo de tiempo, ¿no? Aquí en este caso son 10 años, cómo ha cambiado el tipo de cambio durante los últimos 10 años. Entonces, para eso es una serie de tiempo. Bueno, entonces vamos a regresar a Stata. Aquí en esta serie de tiempo, pues tenemos la variable tiempo, en este caso mes. Tenemos aquí la tendencia y aquí, digamos, el comportamiento de la tendencia sin ningún cambio, ¿no? O sea, así tal cual nos la daría en una base de datos. Entonces, bueno, ahí está. En la siguiente instrucción vamos a generar datos atípicos. ¿Por qué? Porque en una serie siempre vamos a tener observaciones que se salgan de la tendencia. Nosotros vamos a darle aquí raw trend, por ejemplo, va a ser serie observada. Le puedo yo cambiar a serie observada, ¿no? Y acá solamente estoy sacando un residual y estoy salvando mi base de datos. Esta instrucción es para salvar mi base de datos de la tendencia de la serie. ¿Sale? Entonces, y aquí voy a graficar esa serie de tiempo. Graficar serie de tiempo. Y ahorita que ya esté graficada, ustedes me van a decir qué es lo que observan. ¿Sale? Entonces, aquí ya tenemos nuestra base y voy a correr las instrucciones y voy a observar el gráfico. Entonces ahí déjenlo un poquito correr y aparece el gráfico. Entonces, ¿qué observamos aquí? A ver, ¿quién me dice? ¿Recuerdan un poco la serie del PIB que nosotros analizamos en clase? Aquí, ¿qué diríamos de la tendencia? ¿O qué nos está diciendo esta gráfica respecto a la tendencia? La tendencia, ¿cómo se comporta? Alguien que me diga cómo se comporta la tendencia. Chicos y chicas. Creo que ya se desconectaron, ¿verdad? ¿O qué pasó? No. Ok, bueno, entonces, ¿quién me dice cómo es que está la tendencia? ¿Cómo es que comporta la tendencia? O sea, la línea azul, esa que sería la tendencia. Fue un ascenso, o sea, se ha mantenido durante todos como esos, o sea, va para arriba, si te das cuenta no tiene como ninguno para abajo. Entonces, bueno, es lo que habíamos visto de las palabras, no me acuerdo de todas, pero me acuerdo que una era como tendencia ascendente. Es una tendencia lineal ascendente, ¿no? Es decir, que lo que está pasando es que mi indicador está incrementándose a lo largo del tiempo. Entonces, es muy importante que yo pueda observar esto pues en una serie en el largo plazo. Muy bien. Entonces, ahora, una vez que tengo aquí la tendencia, yo a esta tendencia le puedo aplicar diversos métodos de suavizamiento y ahí es donde vamos a empezar a trabajar las series de tiempo. Cuando nosotros le aplicamos diferentes métodos de suavizamiento, pues podemos quitarle a esa serie de tiempo algunos problemas. Ustedes me decían, bueno, profesora, ¿no? ¿Qué hago cuando mi serie, pues hay muchas fluctuaciones?
O sea, ¿qué puedo decir de esa serie, no? O sea, ¿qué hago cuando tengo así mucha variabilidad? Bueno, lo primero que se hace es aplicar series de suavizamiento, bueno, métodos de suavizamiento. Entonces, en esos métodos de suavizamiento, yo poco a poco voy viendo, quitando, digamos, los matemáticos les dicen un poco de ruido a mi serie. ¿Qué quiere decir ruido? Yo tengo mucha variabilidad y entonces eso me impide a mí observar las tendencias de largo plazo. En términos simples sería, imagínense que ustedes llegan a un lugar, ¿no? Y en ese lugar empieza un remolino. ¡Pum! ¿Ustedes qué harían para que el remolino no les evitara observar, digamos, el paisaje de ese lugar? ¿Qué harían? ¿Qué hacen? Si hay mucho aire y ese día no pueden ver bien el camino, ¿ustedes qué hacen? ¿Ya no salen a la calle y se quedan en casa? O sea, como si hay neblina. Ajá, exacto. ¿Qué hacen? No, pues sí salgo, ¿cómo no? No me va a ganar el clima. Exacto, Ingrid. Bueno, El frío es mental. entonces, lo que hacen tal vez, no sé, cuando hay lluvia y ustedes quieren salir, ¿no? Se van a ir de fiesta, pues agarran su gabardina, agarran su sombrilla, toman digamos, piden prestado el auto o su auto y se meten al auto y dicen, bueno, ¿cómo que no va a salir, no? O sea, entonces lo mismo pasa con las series. Imagínense que las series, al final ustedes van a querer extraer la tendencia. Entonces, pues le van a decir, bueno, voy a aplicar diversos métodos de suavizamiento para que la tendencia sea observable. Y aquí vamos a aplicar el primer método, que es el Smooth 5. Y aquí es SM, es Smooth, o sea, método de suavizamiento de la serie de tiempo. Y le voy a nombrarlo como R tren, es tendencia, ¿no? Yo le puedo aquí dar cualquier nombre. Por ejemplo, método de suavizamiento, le voy a poner RT 0. A este le voy a dar SMRT1, SMRT2, o sea, porque voy a aplicar 3 métodos de suavizamiento diferentes. Entonces, corro el primer método de suavizamiento, y al correrlo quiero que observen cómo se comporta la base de datos. Cuando yo corro un método de suavizamiento, me va apareciendo la variable que yo estoy generando. Entonces, esta es mi serie original y aquí está mi suavizamiento. O sea, ¿qué pasaría si los datos se comportaran un poquito más normales, ¿no? Entonces, aplico el segundo método y me aparece una nueva serie. Aplico un tercer método de suavizamiento. Los métodos de suavizamiento en Stata siempre se solicitan con el comando smooth, smooth, ¿no? Y aquí ya tengo mis 3 métodos de suavizamiento. Si ustedes quisieran, por ejemplo, saber un poquito más sobre los métodos de suavizamiento, van a darle help, smooth. Y entonces, aquí les va a dar la ayuda Stata y les va a decir, mira, tú puedes solicitar todos estos métodos de suavizamiento, ¿no? Y te sirven para que tú vayas analizando los promedios al interior de cada serie. Entonces aquí te explican qué es el smooth, para qué sirve cada smooth, te da ejemplos y ya, ¿no? Entonces nosotros aquí aplicamos 3 métodos, ¿va? Entonces aquí nosotros después vamos a graficar
nuevamente nuestra serie de tiempo y nos va a decir que no tenemos una porque a mí se me olvidó poner una más. No es cierto, no grafiqué la 0. Bueno, si ustedes quisieran graficar todas, pues le pueden poner SM-RT0 y entonces aquí ya grafican la 0, la 1, la 2, la original. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y aquí vamos a poner line, no sé, a ver qué pasa. Y entonces aquí están las 3, ¿no? Y ustedes ven cuál es la serie original, pues la serie azul, ¿no? Y aquí se van suavizando, o sea, van suavizándose estas líneas y aquí ya aparecen ondas, o sea, ya no aparecen esos picos con subidas y bajadas drásticas. Entonces, por ejemplo, en esta, que es el último suavizamiento, que es este color verdecito, justo pues está como más suavizado el comportamiento de la serie. Entonces, si yo solamente, y voy a volver a aplicar la misma gráfica, pero voy a solamente poner la última y la serie original y la serie lineal, esta es la tendencia lineal, para compararlas, pues voy a analizar la misma serie, pero yo ya capturé con ese suavizamiento dos cosas, ¿no? El comportamiento de la serie, ya sin esos cambios abruptos, y la serie original. Entonces voy a dejarle la serie original, que es Row Trend, la tendencia y el último, que es SMRT, ¿no? Y aquí le voy a decir, bueno, esta la va a hacer en sólido, ¿no? Esta va a ser en digamos guiones cortos, y la última le voy a decir dámela en igual en una línea, ¿sale? Para que se observen los 1, 2, 3 y lo corro. Aquí ya observamos, si ya ven el cambio, tengo la tendencia lineal ascendente y aquí tengo el suavizamiento de la tendencia. Si yo solamente graficara ahora la serie suavizada y la tendencia, pues podría justificar un poco mejor que mi serie tiene un comportamiento lineal ascendente, ¿no? Entonces solamente voy a graficar ahora la tendencia y la serie suavizada, ¿sale? Entonces le voy a poner solid y line, y aquí le voy a poner 2. Ahí está. Y entonces, ¿qué observan aquí? En esta última gráfica. ¿Cuál es el cambio más importante cuando yo estoy analizando una tendencia y aplico un suavizamiento? ¿Nadie? Bueno, pues aquí, o sea, al aplicar un suavizamiento, a mí me hace más fácil observar cómo es que fue cambiando esta serie en el tiempo. Y me quita las, digamos, irrupciones, es decir, los cambios o la variabilidad de esos datos que me, digamos, como ustedes, que me impiden salir digamos, de fiesta en un día lluvioso. Bueno, que a mí me impiden observar esa tendencia de largo plazo en las series de tiempo. Para eso se utilizan los métodos de suavizamiento. Y si se fijan también, aquí me permitiría analizar cierta estacionalidad. Es decir, hay un periodo donde desciende y vuelve a subir. Desciende y vuelve a subir. Desciende y vuelve a subir. Desciende y vuelve a subir.
desciende y vuelve a subir, desciende y vuelve a subir. Y con esto también podría yo decir que hay cierta estacionalidad. Entonces, ¿para qué nosotros aplicamos, y esto puede venir en el quiz, para qué yo analizo, para qué yo suavizo mi serie de datos? Pues para, digamos, hacer evidente que la serie presenta ciertas características de estacionalidad para confirmar que tiene una cierta tendencia de largo plazo, en este caso lineal, o para también analizar esos ciclos donde sube y desciende la serie. Entonces, bueno, lo primero para analizar una serie de tiempo pues es suavizarla. Después, en esta segunda parte, y ya casi para acabar, hacemos lo mismo, pero ahora vamos a analizar el ciclo de una serie. Aquí estamos aplicando un suavizamiento de una tendencia. Vamos a pasar a analizar el suavizamiento de un ciclo. Entonces vamos a meter, igual vamos a quitar todos los datos porque es la misma instrucción que tenemos aquí anteriormente. Entonces aquí quitamos todas las observaciones y después corremos todo, generamos nuestra serie de tiempo, salvamos nuestra base de datos. En este caso, como vamos a hacer el ejercicio para observar el ciclo, pues nuestra base de datos se va a llamar cycle, que quiere decir ciclo. Y una vez que la guardemos y que ya aparezca nuestra base de datos, aquí van a ver la base de datos de ciclo. Voy a quitar la gráfica porque esta gráfica ya no nos sirve para analizar el ciclo. Le voy a decir, bueno, grafícamela, ¿no? ¿Cómo voy a graficarla? Con el comando tsline. Si se fijan, para graficar una serie de tiempo yo he estado utilizando tsline en todos los casos. Entonces, aquí en este ciclo, pues observamos pues varias cosas, ¿no? Ustedes me decían, ¿y cómo analizo esas series donde tengo muchos picos? Pues justo observando si no hay ciclos. Y estos pueden ser ciclos económicos o ciclos, en el caso, por ejemplo, de la influenza, pues ciclos que me refieren estacionalidad de la influenza, es decir, empieza a subir en los meses donde digamos hay temperaturas más frías y eso hace que los casos de influenza incrementen. Entonces también me sirve para analizar eso, este suavizamiento de ciclo. Entonces pues con esto básicamente nosotros analizaríamos dos cosas muy importantes que ya lo vimos hoy en el quiz, que son en las series de tiempo, que es la tendencia y el ciclo. Entonces, una vez que ya tenemos esto, bueno, yo les iba a poner que guardáramos esto en su serie, en su base de datos. Acá yo lo tengo, o sea, tengo mi directorio de trabajo en mi computadora y yo establecí aquí mi directorio de trabajo, pero ustedes saben que esto no lo podemos hacer en sus compus, ¿no? Porque es un directorio virtual, establecer directorio de trabajo. Y acá yo apliqué uno de los métodos más comunes de análisis de series de tiempo, que es la media móvil. Entonces, la media móvil para serie de tiempo, y esto sí lo tendrían que analizar, es decir, aplicar media móvil para una serie de tiempo. Yo utilizo el comando ts smooth. Eso significa suavizamiento por a través de una media móvil. Entonces yo voy a usar
la base de datos que guardé como tendencia y le voy a aplicar una media móvil, ¿no? Entonces, aquí en mi media móvil, justo me dice que yo apliqué un suavizamiento y es 1, 2, 1. Es decir, estoy aplicando un promedio entre mi observación anterior y mi observación siguiente. Y ahora voy a graficarlo. O sea, la gráfica nunca va a cambiar, siempre va a ser TS line. Es Time Series Line. Eso significa la gráfica, Time Series Line. Y aquí observo. Si ustedes ven, esta es la tendencia con una serie de tiempo, que es 1, 2, 1. Y es muy parecida, recuerdan un poco la última que utilizamos, donde se veían ciertas como curvitas. Esa es una media móvil, es decir, tomo el promedio de mi observación anterior y mi observación posterior y los promedio. Entonces ese es un método de suavizamiento. Bueno, hasta aquí solamente vimos la parte teórica. Si tienen alguna duda sobre los métodos de suavizamiento, lo vamos a aplicar esto ya con una serie de datos, digamos, real. Vamos a aplicar la media móvil y los 3 métodos de suavizamiento que hoy vimos en clase. Espero que haya quedado claro porque es importante al momento de analizar nuestros datos aplicar métodos de suavizamiento. Es decir, los métodos de suavizamiento a nosotros nos permiten identificar ciclos y tendencias. Entonces, esto es lo más importante y la utilidad de la aplicación de los métodos de suavizamiento. Después de aplicar un método de suavizamiento, pasamos ya al análisis de una serie de tiempo, ¿va? Entonces, esto es lo que vamos a revisar la siguiente clase. Aplicar estos métodos de suavizamiento con una serie de tiempo real y después aplicar ya modelos para análisis de serie de tiempo, que esto sería la clase del martes. ¿Alguna duda? Yo les subo ahorita que acabe la sesión, les subo tanto el video como la sintaxis, bueno, el do file que tienen acá. Solamente lo único que ustedes no van a poder aplicar es esta partecita, que es establecer el directorio de trabajo, pero si ustedes corren toda esta sintaxis en su stata de sus computadoras y salvan esta base de datos, pues sin problema lo corren, ¿sale? Entonces, si tienen algún problema, pues háganmelo saber la clase del martes.